Saludos cordiales. El día de hoy, desde mi escritorio, quisiera compartir con ustedes una presentación relacionada con estilos gerenciales, liderazgo y toma de decisiones. Espero que la misma sea de utilidad y de una u otra forma venga a coayudar y a mejorar su desempeño profesional. La incidencia del estilo gerencial en una decisión. Y para esto es altamente importante visualizar que hoy en día la disrupción digital está rediseñando todo tipo de industrias. Y por primera vez en la historia moderna, los líderes globales no pueden predecir cómo van a evolucionar sus negocios. Es decir, tenemos una incertidumbre total. Y eso nos hace pensar en cuál es el nuevo paradigma del liderazgo. Porque en un mundo cambiante que nos ha tocado vivir, es muy común que los líderes eficaces tengan un comportamiento orientados al desarrollo. Y estos líderes son los que valoran la experimentación, buscan nuevas ideas y generan e implantan el cambio. Sin embargo, la predicción del éxito de un líder era un fenómeno mucho más complejo que identificar los rasgos idóneos de personalidad o bien el comportamiento preferido de los dirigentes triunfadores. Para tomar la decisión de avanzar en el desarrollo organizacional, había que tomar en cuenta las fortalezas del líder, las fortalezas de los seguidores y las características de la situación. No obstante, los nuevos modelos son más complejos al analizar una relación entre varias variables. Y es por eso que el desempeño de los equipos altamente productivos dependen de una vinculación adecuada entre el estilo de interacción del líder con sus subordinados y el grado en que la situación le permite ejercer control e influencia. Entonces, dentro de las nuevas funciones del líder está el aumentar la obtención de recompensas personales a los miembros del equipo, que les permita alcanzar su satisfacción a través de ¿qué? De la obtención de metas laborales. Y en diferentes presentaciones he hablado que en términos generales los resultados que espera una organización son tres. Uno, productividad. Pero la productividad es como el abominable hombre de la nieve. Todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto. Entonces hay empresas que son tan rentables que sugiere que son productivas, pero no necesariamente. Y en la productividad hay tres elementos fundamentales: eficiencia, eficacia y calidad. ¿Ok? El segundo resultado que espera una organización es el crecimiento personal. ¿Qué significa eso? Bueno, que la gente tiene que crecer dentro de esa organización. La gente tiene que hacer carrera profesional. Lo que pasa, lo que ha sucedido en nuestras organizaciones es que la gente hace carrera profesional, pero no se está actualizando, no se está preparando adecuadamente. Y el tercero es la satisfacción laboral. Y ese es el ambiente. Cuando usted llega a una organización y se percibe un ambiente de motivación donde la gente es feliz. Uno de los cursos más demandados en una de las mejores universidades del mundo es el curso de gerencia de la felicidad. Es decir, hoy en día planteamos de que la gente tiene que ser feliz en esa organización. Pero cuando ya la gente no quiere llegar a trabajar a esa organización, cuando le dio pereza, cuando siente que la atmósfera es pesada, no es esperable una alta productividad. Y ahí vienen las consecuencias de los malos rendimientos de las organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que busca el líder? ¿O cuál va a ser la función del líder del futuro? Buscar el camino a las recompensas para que éstas sean más fáciles de recorrer, clarificando, reduciendo los obstáculos y las trampas y aumentando las oportunidades de satisfacción personal durante el recorrido. Y eso nos lleva a la toma de decisiones que conlleva un camino de experiencia, conocimiento y liderazgo. Y todos sabemos que existe un principio económico de que las necesidades son abundantes y los recursos son escasos.
y con mucho más razón en épocas convulsas de crisis y pandemia. Y debemos todos reconocer que la crisis del 2008, todavía en el 2018, apenas se medio estaba recuperando. La situación económica de los países era sumamente difícil, especialmente en América Latina. Pero si a eso le agregamos que ya al 2018 la gente estaba medio respirando y diciendo, vamos saliendo de esto, y se presenta una pandemia posteriormente con consecuencias inimaginables, en donde desaparecieron miles de microempresas, en donde la gente se volvió, la gran mayoría de la gente se volvió más pobre, donde perdieron negocios, casas, activos. Es decir, estábamos inmersos en una megacrisis. Entonces, esto nos lleva a que de una u otra forma los recursos asignados se deben multiplicar para obtener excelentes y extraordinarios resultados en el largo plazo. Lo que pasa es que aquí hay algo muy importante. La gente a veces se olvida de ese valor de la austeridad. Hay gente que despilfarra en las organizaciones y no le interesa. Y siempre va a tener una justificación. Y a pesar de ser gente especialista en gerencia, vive en su mundo, en un mundo totalmente diferente al que enfrentan las comunidades, las personas en zonas rurales, las personas en provincias donde la tasa de desempleo es altísima. Y vivir en el mundo de uno, en ese mundo imaginario, tiene consecuencias nefastas, tal vez no para esas personas, pero sí para la sociedad. Y recordemos que aquí lo que buscamos es gerenciar adecuadamente para el bien común, para la sociedad, para el país. Entonces, viene un concepto importante y desde hace bastante tiempo venimos hablándolo como una de las competencias blandas. Pero no es cualquiera el que puede tomar decisiones. Es decir, hay gente que toma buenas y hay buenas y malas decisiones. Pero hay personas que nunca toman una decisión. Y cuando la toman, ya es tardío. Entonces, son muchas las variables que entran en el juego al momento de tomar decisiones. Muchas de esas endógenas y otras exógenas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones tres elementos fundamentales. El primer elemento, el entorno. El segundo elemento, el contexto. Y el tercero, la cultura. Y quiero que les quede claro esto de cultura, porque las empresas deben luchar por gestionar su cultura, por administrar su cultura. Hay gente que me dice, José Alberto, pero es que no se puede administrar la cultura. Claro que se puede administrar la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura al final son los ritos, las creencias, los valores, el credo. Y nosotros, cualquier organización puede administrar y gestionar, por ejemplo, sus valores. Lo que pasa es que en los procesos de planificación estratégica, en las sesiones de trabajo, le preguntan a la gente cuáles son sus valores. Y la gente comienza a decir, mis valores esto, la honestidad, mi valor la solidaridad. Y ahí siguen sucesivamente. Pero si tuviéramos que calificar ese valor en esa persona, podría ser que el resultado sea más bien todo lo contrario, un antivalor. El punto de partida, creo acá, que es precisamente gestionar la cultura. A partir de la gestión y de la administración de la cultura, podemos construir grandes organizaciones, podemos construir grandes empresas. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque aquí entra un componente de lo que es una empresa. Y dentro de los factores de diseño, decimos que una empresa tiene tres componentes: estructura, sistemas y personas, en su expresión más sencilla. Pero al final de cuentas son las personas las que toman las decisiones sobre los recursos materiales, económicos, financieros, sobre la estructura. Entonces, ¿qué es lo que debemos cuidar mayormente? Las personas. ¿Para qué?
para que las personas tomen mejor decisiones con respecto a los recursos que son escasos. Y dentro de los sistemas organizacionales tenemos procesos. Bueno, va a depender del tipo de estructura organizacional, porque usted puede tener una estructura matricial, puede tener una estructura funcional, o puede tener una estructura por procesos, o puede tener una estructura mixta. Pero pensemos sencillamente en una organización por procesos. Todos los procesos deben estar debidamente regularizados para facilitar la toma de decisiones. Caso contrario, podríamos estar ante una situación de criterios personalizados, lo cual podría incrementar el riesgo y generar caos. Y hay algo importante dentro de esto, porque yo durante muchos años he insistido en la regularización de las organizaciones. ¿Cómo se regulariza las organizaciones? Muy sencillo, a través de los manuales administrativos. Hay una presentación que hemos subido que habla de manuales administrativos, que son 10 manuales administrativos. Desde el primero, que es el manual de gobierno corporativo, hasta un nuevo manual que viene surgiendo, que es el manual de responsabilidad social, ambiental y prácticas comerciales justas. Esas son las reglas del juego. Así de sencillo, así de fácil. ¿Y por qué todo eso tiene que estar regularizado? Porque no podemos dejar simplemente al libre albedrío de un gerente, ¿sí?, todas las decisiones. Cualquier gerente, cualquier trabajador, cualquier persona, cualquier colaborador necesita guías de gestión. Y aquí es donde las estamos planteando y los invito para que escuchen y vean esa presentación sobre manuales administrativos. Y todo eso nos lleva y nos dice, ok, entonces, ¿cómo podemos hacer para también regular el comportamiento de la gente en la toma de decisiones? Bueno, para eso tenemos que ver los tipos gerenciales, las tipologías gerenciales. Y después de muchos estudios y revisando mucha literatura, hemos llegado a definir de la forma más sencilla 5 estilos gerenciales. 5 estilos donde está el militar, está el autoritario, está el democrático, el liberal y el bondadoso. Pero también hay algo importante acá y a todos nos tiene que quedar muy claro. Y es que en las empresas tenemos gerentes competentes, pero también tenemos gerentes incompetentes. Hay gente que me dice, José Alberto, pero ¿cómo vamos a tener gerentes incompetentes? Y les quito un minuto y les pongo 3 ejemplos. ¿Cómo visualizaste esta empresa? Ah, no, esa empresa es mala. Bueno, precisamente porque tiene un gerente incompetente. Porque toda organización es semejanza de su gerente. Y ahí vemos, por amiguismo, por nepotismo, por tráfico de influencia, tenemos gerentes incompetentes, totalmente incompetentes y gente que está perdiditica. El problema es que hay una nota técnica que se llama la trampa de los elocuentes. Hay gente que habla muy bien, pero no sabe cómo hacer las cosas. Pero lo más interesante de todos estos estilos gerenciales es que pensamos sobre los resultados esperados y clasificamos de corto y de largo plazo, tanto en el gerente competente como en el incompetente. Y dijimos, bueno, un estilo militar en el corto plazo va a tener resultados altos. ¿Por qué? Porque infunde miedo. Y la gente sabe que si no hace lo que dice ese gerente, simplemente está fuera de esa empresa. Pero con el tiempo, esa autoridad, ese poder de ese gerente militar se puede ir minimizando, desgastando. Entonces los resultados de largo plazo son bajos, porque también mucha gente dice, no, no quiero estar en este lugar, busco oportunidad y me voy. Entonces cuando las tasas de rotación comienzan a incrementarse. Pero peor resultado cuando el gerente es incompetente, porque hay gerentes militares que son incompetentes. Pero también tenemos la otra cara de la moneda, que es el gerente bondadoso, en donde un gerente competente, bondadoso, va a tener resultados medios. Porque la gente va a decir, mira, tenemos un buen gerente y es bondadoso. Es más, hay
una proyección o una tendencia a que los resultados de corto plazo sean buenos. Pero en el largo plazo, como es tan bondadoso y tenemos lamentablemente en América Latina mucha indisciplina, entonces la gente va a caer en zona de confort y los resultados van a ser bajos. Y en el gerente incompetente es cuando usted escucha expresiones en esa organización de decir, no sirve para un carajo, no sirve para nada, pero es tan buena gente, es tan bien portado, es un alma de Dios, no le hace daño a nadie. Hay gente que hace su trabajito y tiene en corto plazo resultados aceptables, pero en el largo plazo los resultados son bajísimos, bajos. ¿Por qué? Porque ya se cansaron, ya dijeron, no, este es un flojo. No, aquí necesitamos mano dura porque este es un flojo. Entonces todo el mundo va, no en zona de confort, sino en zona de mediocridad. Ahora me preguntan, ¿cuál es el mejor estilo? Mi respuesta, todos. Todos. ¿Y por qué? Porque todos esos estilos deben estar imperantes en un profesional, porque va a depender de las situaciones. Si ustedes me dicen, bueno, ¿cuál preferiría usted que esté mayormente? Yo diría que posiblemente el democrático, con una tendencia al autoritario, pero ya va a ser el estilo de cada uno de ustedes. Nosotros podemos recomendar. Entonces, basado en esto, decimos, para ciertas situaciones, usted aplica un estilo. Va a ser muy variable esa situación. Y ya hay herramientas que valoran cuál es el estilo. Hay momentos de crisis en las organizaciones que hay que llegar y decir, esto se hace así porque yo digo y el que no lo cumple se va. Y alguien dice, me está asustando, profesor Carpio. No, es que así tiene que ser. Y hay momentos en que se da una situación y el gerente debe demostrar todo lo bondadoso que es. ¿Sí? Como cuando llegamos con un problema donde nuestra madre nos recibe con los brazos abiertos y nos dice, venga, busquemos una solución. Se ve toda la bondad. Así es el estilo gerencial. A veces hay que golpear, a veces hay que abrazar, a veces hay que aplaudir. Usted elige cuál es el estilo que quiere. Evidentemente la pandemia genera mayor sensibilidad de los sectores sociales y una alta exposición, porque siempre va a existir una presión mediática. ¿Y esto qué significa? Que están los diferentes sectores. Pero la pandemia genera una altísima presión en esos sectores sociales. Porque se deben tomar decisiones oportunas, tenés que reaccionar muy rápido, pero también tienen que ser muy racionales. Y aquí viene algo muy importante que he hablado durante mucho tiempo. Pueden haber muy buenas voluntades, pero muy malas decisiones. Lo hemos visto y tenemos cientos de casos. Que les quede esa frase. Buenas voluntades, pero malas decisiones. Bajo ninguna circunstancia se deben tomar decisiones con el corazón, especialmente en momentos de crisis. Por el contrario, se requiere evidencias para tomar el mejor camino. Es por esta razón que de una u otra forma el proceso debe estar regularizado para minimizar el criterio personal. ¿Y cómo lo regularizamos? Como lo dije anteriormente, a través de los manuales administrativos. Si no existe regularización, en definitiva, va a prevalecer el estilo gerencial y va a depender de la aversión o la atracción al riesgo. De hecho, podemos observar que existen gerentes sumamente conservadores en sus decisiones y otros que son sumamente agresivos. Hablábamos en algún momento con respecto a la regularización de los diferentes manuales. Hay un manual de inversiones y me dice los niveles de inversión y me dice los riesgos. Me lo dicta la junta directiva. Y me dice, usted no puede asumir más riesgo que esto.
¿Por qué? Porque también hemos visto experiencias de empresas, de asociaciones solidaristas, de muchas, que llegan y dicen, queremos ganar mucha plata, invirtamos, perdón, este dinero en esta entidad financiera, porque vamos a ganar más. Pero después de cierto tiempo, se dan cuenta que esa institución financiera está prácticamente en quiebra y perdieron todos los recursos. Y cuando los recursos no son de uno, con mucho más razón los debe cuidar. Si usted no toma buenas decisiones, los recursos van a ser un costo hundido. Entonces, ¿cuál es la solución? Y la solución va acá, que el fundamento básico del proceso de toma de decisiones nos dice que se debe tomar en cuenta las siguientes variables. 1, estar claro el contexto y el entorno. 2, conocer la cultura organizacional. 3, desarrollar el liderazgo en todos los niveles estructurales de la organización. 4, ser consciente de nuestro estilo gerencial. Usted tiene que conocerse. Hay gente que no se conoce. Y es un primer ejercicio. Es más, yo le digo a mucha gente, hágase un FODA. Porque cuando uno le pregunta a la gente cuántas fortalezas, que le diga fortalezas en 30 segundos, le dicen 40 fortalezas, pero usted le dice, bueno, dígame una debilidad y no la pueden decir. Porque nos cuesta a los seres humanos reconocer nuestras debilidades. Cuando reconozcamos nuestras debilidades, estaremos preparados para avanzar en el nivel, para llegar a ser un mejor gerente. La siguiente es basar nuestras decisiones en evidencia y datos. Todo se tiene que basar en datos, en evidencias. A veces nos llevan un proyecto a junta directiva y nos ponen todo color de rosa. Y decimos, sí, votamos a favor de ese proyecto. Pero cuando ya revisamos las evidencias de los datos, nos decimos, no, 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 eso no puede ser. Eso está totalmente erróneo. Es decir, hay consecuencias. No tomar decisiones con el corazón y estar claro que en el futuro nos van a pedir cuentas. Es decir, todo lo que haga usted hoy, en el futuro alguien va a llegar, va a escudriñar y va a decir, explíqueme por qué se dio eso. Y la otra es futurizar. ¿Y futurizar qué es? Pensar qué va a suceder dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20 años. Hay una conferencia que también está aquí, subida en la red, que habla de futurología del trabajo y nos dice cuáles son los trabajos que van a haber dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 30 años. E increíblemente, muchos de los trabajos de hoy en día, en 10 años no van a existir. Entonces, hay que analizar cómo va cambiando el mundo, cómo va cambiando la tecnología, cómo va cambiando los procesos. Al menos en ciencias administrativas, mi criterio muy personal es que tenemos un desfase, por lo menos a nivel latinoamericano, de unos 25 años. Entonces, razones para tomar decisiones acertadas. Actualmente las organizaciones tienen una gran influencia sobre la vida de mucha gente y por eso son objeto de muchas presiones y las demandas de los grupos de interés son amplias. Por tanto, cada acción y decisión deberá ser cuidadosamente analizada en tiempo y espacio correcto. Y eso nos lleva a algo muy importante, las decisiones y la ética. Todas las empresas tienen una obligación ética hacia sus grupos de interés, comunidad, colaboradores, proveedores, Estado, padrinos y aportadores de recursos. Por tanto, siempre será fundamental que las decisiones estén basadas en un principio ético y que verdaderamente generen valor, crecimiento a la sociedad. ¿Y esto qué significa? Alcanzar un equilibrio razonable. Adicionalmente, fomentar la generación de oportunidades y la construcción de un modelo que no existan tantas brechas. Es el gran reto, cerrar brechas. Si usted analiza, por ejemplo, los coeficientes de Gini a nivel de América Latina, deberíamos estar muy preocupados, porque uno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad es el problema de la pobreza. Pero a veces queremos resolver el problema de la pobreza regalando algo. Cuando usted le regala pobreza a algo, los está haciendo más pobres. Lo que necesita la gente son oportunidades. ¿Para qué? Para ir cerrando esas brechas.
Entonces, recuerden que un buen tomador de decisiones es aquel que conoce sus limitaciones, es un estudioso del medio y se toma el tiempo para futurizar sobre una mejor sociedad. Requerimos sociedades más robustas, sociedades más justas, sociedades más solidarias. Y eso significa que para llegar a eso tenemos que tomar muy buenas decisiones. Muchas gracias, quería transmitirles eso, quedo a sus órdenes y prontamente nos vamos a ver con otro tema gerencial desde mi escritorio. Que Dios los bendiga.